vamos a empezar a hablar de todo este tipo de funciones que vamos a trabajar durante todo el año. Y en principio uno lo que debe reconocer es que la función tiene dos partes marcadas directamente. Una es la parte de la fórmula y la otra es la parte del gráfico. Es decir, nosotros sabemos que el gráfico lo realizamos en el eje XY. En el plano XY, nosotros realizamos el dibujo de la función. Alguien que más o menos sabe algo de matemática puede saber que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esto es una expresión algebraica, es una fórmula. Aquellos que saben matemática saben que en el eje esta fórmula representa un círculo. Es decir, que esta expresión matemática en el plano XY tiene un dibujo bien definido, en este caso un círculo. Y eso es lo que pasa con todas las funciones que vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿sí?, por lo visto en secundaria, es que una función lineal es una recta. Es decir, yo tengo una recta así. Cualquier tipo de recta es una función lineal. ¿Por qué? Porque depende de la posición en el plano que esté. Cuando ven función cuadrática, les enseñan que la forma de la función cuadrática es una parábola. Es decir, la función cuadrática es la vieja y conocida u. Esta que tenemos acá es la función cuadrática, que puede ser así o puede estar para el otro lado. Esas son las funciones. Es decir, cada función tiene una fórmula particular y un dibujo particular. Y dentro de esa fórmula y de ese dibujo particular están los elementos de análisis de la función, conocidos como dominio, imagen, raíz, ordenada, y particularmente conjunto de positividad, de negatividad, crecimiento y decrecimiento. Todos elementos de análisis de las funciones que vamos a trabajar. Repito, nosotros vamos a trabajar con funciones muy particulares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran el eje XY y tienen una fórmula, por ejemplo, de este estilo, ¿sí?, es una función también, pero una función que seguramente tiene una fórmula recontra extraña. Pero para llegar a entender y poder estudiar ese tipo de funciones con fórmulas complicadas y dibujos complicados, primero hay que entender lo básico. Y dentro de eso básico entra las funciones que vamos a trabajar durante todo el año. Que repito nuevamente, son funciones que se ven en el secundario, pero que vamos a tratar de que quede claro qué es lo que vamos a estudiar. Función lineal. Como se acaba de mencionar, la función lineal tiene una fórmula genérica de esta manera. F de x, que es la función, igual a mx más b, es la fórmula general de una función lineal, que también puede ser representada como y es igual a mx más b. Ustedes ya más o menos tuvieron un acercamiento a este tipo de función porque estuvieron calculando imágenes en las que, y buscando dominios, que es lo que hicimos en la clase anterior. Profe, Esta fórmula, sí. ¿puede repetir un cachito atrás? Porque justo se me cortó el internet y tuve que salir. ¿Qué parte? Ahora, igual recién arranco. Ahora. La función lineal es genérica. O sea, y es igual a mx más b, representa todas las funciones lineales que existen, las infinitas funciones lineales que existen. Pero si yo a m y a b le doy un valor, por ejemplo, yo digo que y es igual a 2x menos 1, estoy diciendo que m vale 2 y que b vale menos 1. Entonces, esta fórmula es genérica, es donde están todas las funciones lineales que existen. Pero esta fórmula es una fórmula particular, o sea, acá tengo infinitas rectas y cuando yo le doy un valor a m y un valor a b, estoy describiendo
una sola recta. Entonces pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Si yo tengo el eje XY, y supónganse que tengo un punto en el plano. Vamos a decir, tengo un punto acá. Por ese punto, paso una recta, paso otra recta, paso otra recta, paso otra recta. O sea, pasan infinitas por ese punto que yo agregué ahí. Pero si yo tengo ese punto y además agrego otro, por estos dos puntos, al mismo tiempo pasa una sola. Es decir, esta fórmula que está acá, M y B genérica, representa infinitas rectas. Pero cuando a M y a B le doy valores puntuales, lo que encuentro es una y solo una recta. En este caso la recta verde. Recta verde que se define solamente con dos puntos. Es decir, si yo tengo un solo punto rojo, tengo infinitas rectas. Pero si agrego otro punto rojo, tengo una sola. Es decir, tengo un caso general, que son todas las azules, y tengo un caso particular, que es la verde. Para definir las rectas, una sola, ¿no? Y empezar a graficarlas y calcular algunas cosas, tengo que encontrar el valor de M y el valor de B. Entonces vamos a empezar con eso. Sabiendo que la fórmula general de una función es esta que aparece acá, y sabiendo que dados dos puntos se define una y solo una recta, vamos a empezar hallando lo que se conoce como M, una de las características de la función lineal. La función lineal tiene la característica de la pendiente. Y vamos a ver qué es lo que hace esa pendiente. Se comentó hace un momento que por dos puntos, fíjense que acá tengo este punto azul y este otro punto azul. Si yo tuviera un solo punto azul, por acá pasarían infinitas rectas. Pero al agregar un punto azul más, pasa una sola. Esta sola recta negra que está acá define un valor exacto para M y un valor exacto para B, que yo puedo encontrar. Recuerden esto por el momento. B es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces B va a salir rápido, pero M no. Entonces, volvamos a esto mismo. Si yo tengo dos puntos, defino una y sola una recta. Recta que tiene un valor puntual para M y para B. Entonces, si yo tengo dos puntos, para hallar el valor de M, se aplica esta fórmula que está acá. Con esta fórmula vamos a hallar M, el elemento característico o un elemento de la función lineal. En este caso no hace falta recordar la fórmula porque cuando ustedes hagan una evaluación van a estar en sus casas, entonces no se la tienen que aprender de memoria, algo que cambia respecto de la clase presencial, ¿no? Pues en la presencialidad hay que saberse las fórmulas de memoria. Acá con tenerlas anotadas correctamente es suficiente. Entonces. Vamos a ver, vamos a calcular la pendiente con unos ejemplos, ¿sí? Para que se entienda bien esta idea. Yo tengo un punto P sub 1 que son coordenadas X, Y. Recuerden que un punto en el plano se describe para un valor de X y un valor de Y. No es que el punto son estos dos valores. No. El punto es este solo. Entonces, vamos a hallar el valor de M para algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Quiero que vean lo siguiente. ¿Dónde me quedó el dibujo? Bueno. Ahí está. Agrego el dibujo. Colocan el virus. Y que, bueno, un pariente de María
le habían colocado la primera dos. Listo, ahí está. Ahora sí. Veamos este ejemplo que aparece acá. Esperen que voy a ver si puedo hacer más grande ese dibujo, porque no se ve. Ahí está. Bueno, quiero que hagamos lo siguiente. Fíjense que esa recta, la voy a acercar bien así la vemos. Ahí está. Fíjense que esta recta que está acá, esta recta es única. ¿Por qué es única? Porque pasa por el punto P sub 1 y el punto P sub 2. Como es única, esa recta tiene un valor puntual para M y un valor puntual para B. Y sabemos que a M la podemos hallar a partir de una fórmula. Pero esa fórmula necesita de dos puntos. Del P sub 1, cuyas coordenadas son. Acá está el P sub 1. Miren, este es el P sub 1. ¿Qué valores de X e Y lleva ese punto en el plano? ¿Cuánto de X y cuánto de Y? ¿Y 5? Sí. Y de X, profe, es 2,8. No, el 2, directamente, el 2. Entonces es 2, 5. Fíjense que ahí tengo la coordenada del punto. Siempre recuerden que el primero es X y el segundo es Y. Miren, vamos a acercarlo más, así se ve, porque yo sé que muchos lo ven en el celular, entonces a veces no se nota tanto, ¿no? Fíjense que el punto que nosotros estamos buscando, que nosotros queremos reconocer, es este que está acá. Para este punto tiene un valor para X y un valor para Y. Fíjense que en X vale 2 y que en Y vale 5. Entonces el punto es ese que mencionamos. El punto P sub 1 es el 2 de X, 5 de Y. Con ese mismo criterio, ¿cuál es el punto P sub 2? Menos 2. 3 menos 2. 3 menos 2, exacto. Siempre es primero X y después Y. Porque no es lo mismo darlo vuelta. No es lo mismo tener 1, 2 que tener 2, 1. No es lo mismo. Porque la fórmula me va a cambiar. Entonces, vemos entonces en este caso, esperen que... Ahí está. Ahora sí. Vemos en este caso que el punto P sub 2 es igual a 3 menos 2. Ese es el punto. Entonces, por la fórmula mencionada anteriormente, sabemos que con los dos puntos, con el 1 y con el 2, podemos hallar el primer elemento característico de la recta, de la función lineal, que es la M. Con la fórmula dada por Y sub 2 menos Y sub 1, X sub 2 menos X sub 1. Y acá entran en el problema. Arriba puso I sub 2 dos veces. Dos veces puse. Ahí está. Y sub 1. Y acá puse un 2. Y era una X. Ahora sí. Entonces, ahora vamos a armar esa fórmula. Si yo tengo P sub 1 y P sub 2. El P sub 2 salió de este punto de acá. Este es P sub 1. Está marcado acá. Y este otro punto azul es el P sub 2. Entonces. Profe, yo no entendí por qué era menos 2. Sí, yo tampoco, no lo pude. También. Estoy con el celular, Porque está en la parte negativa de los X, de los Y. Fíjate que el punto. Ah, ya entendí. Pues está el punto de ya. El punto está acá. Entonces, este punto tiene valor para X 3 y tiene valor para Y menos 2. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, fíjense que con estos dos puntos voy a buscar la pendiente. Ahora, de estos dos puntos, de P sub 1 y P sub 2, tengo que reconocer quién es Y sub 2, Y sub 1, y quién es X sub 2 y X sub 1. Menos 2 menos 5. Exacto. Fíjense que si esto es P sub 1, este 2
que está acá, vamos a agregarle a ver si podemos. Recuerden que si se me corta, volvemos a entrar, ¿sí? Vuelvo a entrar yo, ustedes esperen. Este 2 sería el x sub 1, porque es la primer componente x del punto p sub 1. Y este 5, por convención, si ese es p sub 1, los valores x e y de ahí son x1 e y sub 1. Este sería y sub 1, y lo mismo va a pasar con los de p sub 2. Este 3 sería el x sub 2, y este menos 2 sería el y sub 2. Entonces, reconociendo esos valores de x e y, de los dos puntos en el plano que definen la recta, vamos a armar la fórmula y hallar m. Si yo busco m acá, tengo que armar la fórmula. Fíjense, y sub 2. ¿Quién es y sub 2? Menos 2. Entonces me va a quedar menos 2. Menos. ¿De dónde pongo ese menos? Del de la fórmula. De la fórmula. Exacto. E y sub 1, vemos que es 5. 5. Ahora armamos el x2 menos x1. El x2 es el 3. Menos, porque está en la fórmula, 2. Ahora, resolvemos arriba y abajo. Si yo resuelvo arriba, menos 7. Menos 7. Menos 1. Y abajo, 1. Menos 1. 1. Estoy restando, ¿sí? Sí. Recuerden que cuando yo abajo tengo un 1, es lo mismo que esté o que no esté. Entonces, directamente, esto me da menos 7. Entonces, fíjense que en este caso, menos 7 es la pendiente, el primer elemento característico de esta recta. Menos 7. Vamos a ver otra vez esta situación con otro ejemplo. Un ejemplo que acá se va a ver un poquito más claro, pero vamos a acercarlo también. Tengo P sub 1 y P sub 2 para hallar la pendiente. Entonces defino primero el P sub 1. En este caso, ¿cuál es la coordenada del P sub 1? Menos 3. ¿Qué más? No, menos 3. Menos No, 3. 5. Menos 3. Menos 3. Uno de ahí. Menos 3. Menos 3. Exacto. Menos 3, no. 1 positivo. ¿Sí? Claro. Miren lo que va a pasar acá. Porque esto también a veces uno comete el error ese, ¿no? Uno pregunta, bueno, ¿cuál es el punto? Y algunos te dicen, es menos 3. O te dicen, es 1. No. El punto no es ni menos 3, ni 1. El punto es este azul. Este azul en donde x vale menos 3 y al mismo tiempo y vale 1. Fíjense que en este caso, para este punto, x vale menos 3 e y vale 1. Con el mismo criterio, P sub 2, fíjense que x vale 3 y que y vale 5. Entonces, el punto P sub 2 es 3 de x, 5 de y. El punto es este azul que está acá. No es ni este de abajo, ni este de acá a la izquierda. Es el azul. Teniendo eso, yo ya puedo buscar la pendiente. ¿Por qué? Porque acá lo que tengo, que el punto P sub 1 es menos 3, 1. Y que el punto P sub 2 es el 3, 5. 3 de X y 5 de Y. Exacto. Entonces, a partir de ahí vamos a buscar ese elemento característico que llamamos pendiente. Este ejemplo en realidad está para que no se confundan los signos. ¿Por qué? Porque recuerden que la fórmula dice y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y acá cuando reemplazo, yo tengo que tener en cuenta cuál es el valor, cuál es el signo del número y cuál es el signo de la fórmula. Entonces, ¿cómo me quedaría arriba? Y sub 2 sería el 5. 5.
menos Menos 1. 1. Y abajo, ¿cómo me quedaría? 3 menos, entre paréntesis, menos 3. Exacto. 3 menos, entre paréntesis, menos 3. Fíjense que se pone así porque este menos de acá es el menos de la fórmula y este menos de acá es el menos del x sub 1. Por eso acá hay que tener en cuenta cuál es el número de cuál es el signo del número y el signo de la fórmula. No hay que mezclarlos, no hay que omitir esos pasos. Con ese criterio, fíjense que arriba me queda 4 y abajo me queda 6. Y esto me da como resultado 2/3. ¿Sí? Simplificado. Dividir arriba y abajo por el mismo número. Ahí. Entonces, fíjense que teniendo 2 puntos se define una recta. Y al mismo tiempo... Sí. Una consulta rápida. Siempre que se pueda tenemos que simplificar, ¿no? Sí, sí. Sí, porque si no te puede cambiar un montón de resultados o hacerte más difícil el gráfico. Gracias. Entonces, hasta acá más o menos estamos viendo esto de entrar en el terreno de la recta. Y ahora quiero que veamos qué es lo que pasa acá. Fíjense esto que pasó. Acá la recta me dio que tenía pendiente 2/3. Y la recta iba hacia arriba. Y acá me dio que la pendiente era menos 7. Y la recta va hacia abajo. El primer elemento de análisis para la función lineal es si es creciente o decreciente. ¿Qué significa que sea creciente? Que la recta, vamos a ver si escribimos, que la recta vaya hacia arriba. Y decreciente es que la recta vaya hacia abajo. Entonces, esta recta que está acá. Sí, boludo, chiquitas, hay un montón. Profe, no se escucha cuando hablan. Sí, no sé quién tiene el micrófono abierto. Ahí lo cerré. Fíjense que si yo miro esta recta de izquierda a derecha, lo que puedo ver es que va hacia abajo. Decimos que la recta tiene pendiente negativa y por lo tanto es decreciente. Y si vemos el otro dibujo, fíjense que acá da la sensación de que la recta va hacia arriba, o sea, va subiendo. Decimos en ese caso que es creciente, que la función crece. Y lo podemos ver directamente con el valor de la pendiente. ¿Por qué? Porque acá la pendiente era positiva. Entonces, como es positiva, automáticamente sabemos que la recta va hacia arriba. O sea, es creciente. Esto que les estoy comentando está escrito abajo, ¿sí? Pero bueno, se los comento a modo de que lo vayan sabiendo, pero que esté escrito. Y que en los apuntes que uno le compartió también está, se comenta. Pero ahora quiero que observen lo siguiente. Habíamos comentado que una función, sea cual sea, tiene 2 elementos. La fórmula y la gráfica. Es decir, yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado igual 1 es una fórmula y en el gráfico es una circunferencia. Entonces, lo mismo pasa con todas las funciones que vamos a usar. ¿Por qué? Porque si esto es una recta, yo sé que la fórmula es y es igual a m por x más b. Pero como se comentó, m por x más b representa las infinitas rectas, no representa la que yo quiero hallar, que es esta roja en particular. Entonces, para hallar la roja en particular que yo quiero, tengo que definir el valor de m y el valor de b. Y la pregunta es la siguiente. De esta curva roja, de esta recta roja que tengo acá,
Yo conozco el valor de M y el valor de B. El de M sería 2/3 de X, Exacto, ¿no? exacto. Lo que recién... Entonces tendría 2/3 de X más B. Ahora, para Tiene definir que averiguar la exactamente, ordenada. B es la ordenada al origen. Y geométricamente, ¿qué era la ordenada al origen? Lo vimos en la clase anterior. Si ustedes donde ven el corta gráfico, eje Y. claro, donde corta la curva al eje Y. La recta, esta roja, ¿en dónde corta el eje Y? En 3. En el 3. 3. Entonces, la ordenada al origen es el 3. Quiere decir que esta función, que esta fórmula particular de una recta, representa geométricamente este dibujo. ¿Qué quiero decir con esto? Que según la M y la B que tenga, la recta va a ir cambiando. Por eso la M hace que una función sea creciente o decreciente. Porque define cómo voy a hacer el gráfico. Y es más, ahora vamos a ver una forma de graficar que seguramente se las enseñaban en el secundario. Pero vamos a empezar con eso como para que entren en confianza y después nos vamos a meter en lo complicado. ¿Sí? Hasta acá más o menos, ¿estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Acá está escrito esto que les comenté de creciente o decreciente, ¿sí? Recuerden que la diferencia que hay entre los apuntes teóricos que subo y los que uso hoy es que los que uso hoy son los que yo hago. Yo los escribo y anoto lo importante. Después este archivo yo se lo subo, ¿sí? En el apartado de la clase, para que lo tengan. Pero recuerden que leer el otro es un poco más difícil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar la recta ahora a partir de la función. O sea, nosotros vamos a tener la función, un valor de M y un valor de B, y vamos a graficar la función, vamos a graficar la recta. No olviden esto, que necesito 2 puntos para graficar una recta particular. Entonces, vamos directamente al método, que es lo que nos interesa. Quiero que observen lo que va a pasar acá. Vamos a acercar esto. Ahí está. Fíjense lo que pasa acá. A mí se me presenta esta recta. Y es igual a 4/3 de X menos 2. De acá lo que reconozco es que M vale 4/3 y que B vale menos 2. ¿Sí? Entonces, con esos dos valores, yo puedo graficar la recta. Recuerden que para graficar una recta necesito 2 puntos. Entonces, obviamente ustedes lo van a hacer en una hoja cuadriculada con un poco de escala. Yo lo voy a hacer acá como pueda. Ahí está. Ahí, ahí. Acá está. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Nosotros sabemos que B igual menos 2 es la ordenada al origen. La ordenada al origen, ¿en dónde se marca? ¿En el eje X o en el eje Y? Eje Y. En el eje Y. Entonces, En el eje Y. acá, en el eje Y menos 2, en el eje Y, el valor menos 2 es un punto que pertenece a la función. O sea, la recta que yo quiero marcar, esta recta que yo quiero marcar, pasa por acá. Pero si yo tengo ese solo, por ese punto pasan un montón, no pasa una sola. Y yo quiero una sola, esta que está acá. Entonces, como lo que usé es la ordenada para marcar el primer punto, voy a usar el recorrido de la pendiente, para marcar otro punto. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vean lo que va a pasar acá. Yo tengo el 4/3, ¿sí? Que es la pendiente. Si yo les pregunto, esta función, ¿sí? La que queremos graficar, 4/3 de X menos 2, ¿va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo? Hacia arriba. Va a ir hacia arriba. Entonces, yo automáticamente sé que esta función va a ir hacia arriba. Entonces, ¿por qué? Porque es positiva. Entonces voy a tomarlo de la siguiente manera. Este valor de abajo, el del denominador, me va a decir cuántos lugares me corro hacia la derecha.
desde la pendiente. Es decir, que estando en la pendiente voy a hacer 1, 2, 3. ¿Sí? Y el 4 me va a decir 4 lugares hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque lo acaban de decir ustedes. La función es creciente. Entonces, estando acá voy a hacer 1, 2, 3, 4 lugares hacia arriba. Ese punto final al que llego es el otro punto que pertenece a la recta. Y como se mencionó hace un rato, con 2 puntos defino una y solo una recta. La recta roja, estas que marcamos. Como lo hicimos entonces, marcamos la pendiente, digo la ordenada -2, y después el recorrido de la pendiente. Acá lo que tienen que recordar es que el de abajo, el denominador, siempre es hacia la derecha. Y después, dependiendo si la función es creciente o decreciente, subo o bajo. ¿Se entendió este método? Para graficar. Más o menos, profesor. Sí, profe. la parte del 4, yo no enganché dónde. ¿Cómo hiciste con el 4? La parte del El 4, 3 sí lo entendí. Sí, lo entendí que va para el lado de la X en positivo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y el 4, ahí me perdí. Porque el 4, porque en realidad el 4/3 es una derivada, es un cociente incremental, se profundiza en segundo, acá se enseña el método nada más. Es que, No, ya te entendí. Vos hiciste el 3 y te guiaste con el menos, ya está. claro, hice 3 a la... Igual esto que Sí. acabo de hacer está escrito abajo en más detalle, ¿eh? Sí. Miren, se los voy a El mostrar. 4 lo obviaste, dejaste el 3 solamente. Ahí te enganché la vuelta. Miren, acá está explicado. Fíjense, primero marco el 2, que es la ordenada al origen, y después miro la pendiente, que es 4/3. El 3 de abajo me dice que estando en la ordenada tengo que moverme 3 lugares hacia la derecha. Sí. Y el 4, que está arriba, me va a decir si me voy 4 lugares hacia arriba o 4 lugares hacia abajo. ¿Cómo sé si voy hacia arriba o hacia abajo? Por el signo. Por el signo. Claro. Si es positivo, Si es positivo, me muevo hacia negativo. arriba. Si es negativo, me muevo hacia abajo. Pero este 4/3, es positivo. Entonces me voy a mover hacia arriba. Por Profe, eso, ¿y sí, el denominador, o sea, siempre va a ser para la Sí, derecha o si exacto. fuera negativo y te va por el No, otro no. lado? El denominador siempre hacia la derecha. Si es más o menos, queda en el numerador. ¿Siempre va a ser positivo, profe, entonces? No, no necesariamente. Ahora vamos a hacer uno negativo. Entonces, fíjense que lo que le acabo de comentar está todo escrito acá en el apunte. ¿Sí? Fíjense, 3 lugares hacia la derecha y 4 hacia arriba, porque es positivo. Ahora vamos a hacer uno ahora con negativo. sí, ahora cuando veo esto sí te entiendo, porque Claro. vos corriste desde el punto, desde el -2, Sí. corriste 3 hacia la X Derecha, positiva, y de claro. ahí te fuiste hacia arriba en 4. Claro, exacto. No, Pasa que acá eso no tiene lo escala. veo, pero bueno. Acá tiene escala, por eso hacerlo con escala es más fácil. Entonces, Dale. ven que acá está, miren. 3 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Ajá. Ahora sí. Miren, vamos a usar este gráfico, por más que no esté, para hacer otro. Acá vamos a usar la escala de este gráfico. Supónganse, miren, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Supónganse que yo tengo no le presten atención a esto que está acá, yo a lo que voy a escribir. Supónganse que yo tengo y es igual a -3x más 2. Si yo miro esta expresión, ¿quién es B y quién es M? ¿Quién sería B? ¿Ves? B sería 2 Sí. y ¿Y M? M sería M 3. sería Tres. -3 Menos sobre 1. Sí, tenés un menos. Exacto. Y aparte el dato importante que dijeron, ese -3, yo necesito el denominador de ese -3. O sea, el número que está abajo. Este -3, ¿qué número tiene abajo? Un 1. El 1. 1. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, hacemos el gráfico. ¿Por qué? Porque lo que primero marcamos es la ordenada al origen. Es 2. Entonces marcamos el 2. Ahora hacemos el recorrido de la pendiente.
Como abajo 1 a tengo la derecha. 1, me muevo 1 a la derecha. Entonces me muevo 1 a la derecha. Hasta acá. ¿Ven? Y ahora, ¿subo o bajo? Baja. Baja Bajo. 3 lugares. Bajo 3 lugares porque la pendiente es negativa y acá tengo un 3. Entonces bajo 3. Hago 1, 2, 3. 3 y está el otro punto. Y ahí tengo el otro punto. Entonces, con el punto inicial y el punto final, lo que hacemos es dibujar la recta. ¿Se entendió? No, es decreciente. Claro, es decreciente la función porque la pendiente es negativa. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora va queriendo. Sí, profe. Ahora va Sí, queriendo. profe. Sí. Bueno, Sí, sí, profe, sí. Vi vamos a ese hacer... ejercicio, May, pero ya lo contesto así a ojos cerrados. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar un ratito porque ahora sí, porque lo que acabo de enseñar es lo que nos enseñan en secundaria. Esto que acaban de ver es lo que nos enseñan en secundaria cuando nos muestran función lineal. Pero ahora, para el método siguiente, vamos a graficar la función lineal, pero basándonos en otro método. En un método más matemático, no tan mecánico como esto. Y ahí sí necesito que presten muchísima atención, más allá de que sea contenido que vimos la clase pasada. Entonces, vamos a hacer así. Son y 57, 9 y 5. 9 y 5 volvemos. ¿Quién se mató? 9 y 5 volvemos. ¿Sí? Ok. Exacto. Ok. Vamos a graficar utilizando algo de lo que ya hablamos, que es la raíz y la ordenada al origen. Con esos dos elementos vamos a graficar ahora. Que ahí sí ya es un método más que tiene que ver más, tiene más concepto. No es tan mecánico como en la anterior. Son útiles los dos, pero vamos a hacer así. Bueno, yo voy a cortar mi micrófono. Me quedo con el primero. Y sí, es siempre el más fácil, pero bueno, ya acá estamos en nivel superior. Son y 58. 9 y 5 volvemos y seguimos con esto. Bueno, ahora sí continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Mencionemos lo siguiente, ¿sí? Que es algo que se estuvo trabajando, se vio, ¿no? Después veremos si se estuvo trabajando o no el día del examen. Quiero que vean lo siguiente. Supónganse que yo tengo el eje XY, vamos a ver si lo puedo hacer mejor, ahí está. El eje XY, y defino cuál es el valor de la ordenada. Y sabemos que la ordenada está sobre el eje Y. Y obtengo el valor de la raíz. Y sabemos que la raíz está sobre el eje X. Si yo quisiera definir una recta, ¿me alcanza con esos dos puntos rojos para definir una recta? Sí. Sí. Entonces, si de una recta obtenemos el valor de la raíz y el valor de la ordenada, también me alcanza para graficar la función. Y ahora sí nos metemos en el terreno puntual de la materia. Esto de los elementos comunes a cualquier función, que son la raíz y la ordenada al origen, elementos que yo puedo calcular. Entonces, yo quiero graficar la función, esta recta, que está acá, a partir de obtener la raíz y la ordenada al origen. Entonces, si yo quiero, vamos a escribir así, cálculo de la ordenada al origen. Si yo quiero buscar la ordenada al origen, geométricamente sabemos que es la intersección de la recta con el eje Y. Pero algebraicamente, o sea, si yo quiero hacer la cuenta, ¿cómo busco la ordenada al origen haciendo la cuenta? ¿Qué es lo que debería hacer? O sea, es el valor cálculo de Y cuando ¿qué? Cuando X es igual a 0. Eso está en la definición de lo que se vio. La ordenada al origen es el valor de Y cuando X es igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar en la X por 0. Entonces me va a quedar que Y es igual a menos 3 por 0 más 6. ¿Cuánto me daría esa cuenta?
Menos 3 por 0 más 6. 6. 6. 6. Sí. Entonces, ese 6, fíjense que es el valor de la ordenada al origen. Y ahora vamos a buscar la raíz. Cálculo de la raíz. Si yo quiero buscar el valor de la raíz de una función, ¿a quién debo reemplazar por 0? A la i. A la I, sí. Entonces, sabemos que la raíz es el valor de x cuando i es igual a 0. Entonces, en la fórmula original que yo tengo acá, a la que voy a reemplazar por 0 es a la i. Entonces me va a quedar 0 es igual a menos 3x más 6. Y para hallar el valor de x, tengo que resolver esa ecuación. Y acá es donde entramos en el terreno de, esto hay que saberlo. Es una ecuación lineal. ¿Qué tengo que hacer primero para hallar? Recuerden que el objetivo es que la x quede sola. ¿Quién pasa primero para el otro lado? El 6. ¿Cómo pasa? Restando. Restando. Exacto. Entonces me queda. Esa Menos parte 6 es igual a menos 3x. Para que la x quede sola de este lado, ¿cómo pasa para el otro lado? El menos 3. Dividiendo. Dividiendo, exactamente. Ah, sí, perdón, sí. No, está bien, está bien. Porque recuerden No, que el me signo... confundí con el signo, sí. El signo es del 3 nomás. No, Claro. está está multiplicando. Claro, perfecto lo está que multiplicando. dijiste. Porque el menos no es una resta. El menos es un signo. El conjunto de signos define si es suma o resta. Así que está perfecto lo que decís. Vos, como tenés un menos 3, mira, porque en el chat me pusieron que no entendieron. Quiero que vean lo siguiente. Si yo tengo 5 menos 3, ¿esto es una suma o una resta? Signo. Una resta. Una resta. profe. Una resta. Esto me da 2. Ahora, Sí. si yo tengo el 5 acá, ¿esto es una suma o una resta? ¿O es un número nada más? Igualmente está sumando. Es solo un número. Esto es solo un número. Es 5. bueno. Es 5, es un número. Y si yo tengo menos 3 acá, no es ni suma ni una resta, es un número. Es un número negativo. Entonces, la operación la define el conjunto de elementos que aparece. ¿Por qué? Porque si yo tengo 7 menos 7 menos 2, a veces uno podría pensar que esto es una resta porque acá hay un menos, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque el conjunto de signos define que esto es una suma de números negativos, que en definitiva me da menos 9. Pero el menos 9 en sí no es una operación, es un número. ¿Un número de qué estilo? Negativo. ¿Qué es lo mismo que pasa acá? Este signo que está acá no es una resta, es el signo del 3. O sea, no es una resta por menos 3, sino que es un número negativo que está multiplicando. Entonces, como el número negativo está multiplicando, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo, profe. Y si pasa dividiendo, ¿mantiene su signo? Sí. Sí, exactamente. Sí, porque todavía le pertenece. Exacto. Porque el signo le pertenece. Lo que no le pertenece es la operación, por eso la pasamos. Exactamente. Entonces, menos 6. Ahora sí, como estamos dividiendo, aplicamos regla de signos. Y menos dividido menos es más. Y 6 Más. dividido 3 es 2. Es 2. Entonces, queda que 2 es igual a x. Este valor que acabamos de encontrar es la raíz de la función. Entonces, esta función lineal yo la puedo representar en un eje
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagan con escala ustedes, ¿no? En algún momento. 6 es la ordenada, entonces está acá. Y 2 es la raíz, entonces está acá. Y con estos 2 puntos yo puedo representar la función. La pregunta es la siguiente ahora. ¿Esa función es creciente o decreciente? Creciente. Decreciente. Creciente. No, Decreciente. 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 Va hacia abajo, fíjense que va hacia abajo. Sí. ¿Sí? Y aparte, noten que si nosotros miramos la fórmula, la pendiente es negativa. Recuerden que acá, es más, miren, vamos a hacerlo así. Yo creo que de esto tengo el dibujo. Así que quiero mostrarles una situación. Para que vean que da lo mismo, ¿no? Ahí está. Acá está. Vamos a ver el dibujo. Si no me equivoco, lo tengo por acá. Sí. Ahí está. ¿Ven el dibujo ahí? Sí. Bueno, Sí. entonces, miren profe. lo que pasa. Si yo miro esta función, así como está, lo que vemos es que tiene ordenada 6 y pendiente m igual menos 3. Y sabemos que ese menos 3 tiene un 1 abajo. Entonces, si yo lo quisiera graficar con el método visto anteriormente, lo que tengo que hacer es marcar el 6, que iría acá, y marcar el recorrido de la pendiente. ¿Cómo sería el recorrido de la pendiente en este caso? 1 a la derecha y Uno a 3 la- hacia abajo. 1 a la derecha, perfecto, y 3 hacia abajo. 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Y fíjense que el punto que marco está sobre la recta. Quiere decir que no importa por qué método lo haga, siempre voy a encontrar la misma recta, que en definitiva es la que me interesa, la recta que a mí me dan. Se entiende que es lo mismo, ¿no? Claro, pero con ese Sí, sí, método sí. no encontramos la raíz, ¿no? Claro, no encontrás la raíz, exacto. Pero ahora en el ejemplo que sigue, ahí sí se va a complicar la situación un poquito. En el que sigue. Siempre hay tiempo para complicar. Así que vamos al ejemplo 2. Claro que la raíz es importante porque siempre me la piden. Fíjense lo que está acá. La consulta es la siguiente. Si yo quisiera reconocer O sea, el valor de M pará, y de B. antes de pasar a eso, o sea, yo quiero saber, o sea, el tema este de decreciente, Sí. lo tenemos que siempre mirar desde arriba, ese que decía 3 por X, no, menos 3, perdón. No veo. Claro. El valor Desde de la M. función. Claro. Claro, con la parte de arriba, no guiándonos por el, ¿cómo se llama? Por el tema de las raíces, porque viste, si vos por la raíz parece que fuese creciente y no decreciente. No. Igual, si vos Resultado. lo mirás en el dibujo, si lo lees de izquierda a derecha, o sea, si lo lees de acá para acá, Sí. ¿sí? Si lo mirás de acá para acá, ¿la recta sube o baja? Sube. No, está mirado de acá para Baja, acá. Claro, de izquierda a derecha. Está bajando. Está bajando, ¿ven que va en bajada? Avanza desde el 0 al 1, 2. Claro, Ahí se exacto. encuentra con el punto. Fíjense cómo baja, mirándola siempre de izquierda a derecha. Si la recta estuviera al revés, o sea, si yo tuviera la raíz acá, fíjense que la función haría esto. Entonces, del mismo modo, si yo lo miro de izquierda a derecha, la función está subiendo. Entonces sería creciente. Mirando el dibujo, ¿no? Lo ideal siempre es analizar la pendiente. Si la pendiente es negativa, es decreciente. Pero eso no siempre es tan fácil. Porque si yo te pregunto ahora, esta función, ¿es creciente o decreciente? La pregunta es, acá, ¿quién es M y quién es B? La B es 2i, ¿no, profe? No. Ahora lo vamos a ver. Hay que despejar la I. Claro, hay que despejar la I.
Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Primero vamos a graficarla por el método de la raíz y la ordenada. ¿Sí? Vamos a buscar la ordenada primero. La ordenada. Sabemos que es el valor de y cuando x es igual a 0. Entonces, en esa expresión, x menos 2y igual 1, ¿a quién vamos a cambiar por 0? A la x. Entonces, me va a quedar 0 menos 2y es igual a 1. Quiere decir que esto es menos 2y es igual a 1. Para hallar el valor... Sí. Una consulta, Sí. cuando nosotros tengamos que hacer los ejercicios o digamos la actividad evaluativa, Sí. ¿tenemos que poner ordenadas el valor de y cuando x es igual a 0 o directamente podemos usar la fórmula? Mientras me avises que vas a calcular la ordenada, está todo bien. Porque si no es Entonces yo puedo poner ordenada y directamente Sí, exacto. igualarlas la cuenta. a 0. Ah, está bien. Sí, eso seguro. Eso sí. Yo no pondría nada, yo adivinalo vos estaría. Pasa que si no pones qué estás haciendo, es una cuenta al aire, en realidad. Ay, Jesús. Claro. Para que ya me perdí, recalculando de vuelta. Ahí, ordenada. Profe, o es sea el que valor. Sí. Decime. Ahí la pinté. Al momento de la prueba tenemos que poner ordenada. Sí. Punto. Y ahí a realizar el ejercicio. Y ahí haces O la lo cuenta. que vamos a buscar, Claro. o lo que fuese. Claro. Ya. No voy a tener que hacer un remachete de todas estas cositas así. Y porque si no es hacer una cuenta por hacer una cuenta. Y no tiene un contexto. Ujú. Ese es el tema. O sea, es como que aparezca un gráfico sin saber de dónde sacaste los elementos para hacer el gráfico. Es un dibujo cualquiera. Un gráfico sin elementos que validen la función no tiene sentido. Es un dibujo, es un garabato. Ujú. Es que parece una tontería lo que digo, pero eso forma parte de aprender la matemática, porque es justificar. Si vos pones ordenada al origen, ¿no? Es más, lo haces completo, pones ordenada al origen. Y empezás a calcular, o sea, se nota que vos en la X la reemplazaste por 0, es porque conceptualmente estás haciendo bien el ejercicio. Ahora, si directamente vos, desde esta fórmula, me decís la ordenada al origen vale 6, está bien. ¿Por qué? Porque acá, a la ordenada al origen la ves de una, porque sabés que es el término de B, la ordenada al origen. Pero cuando la expresión aparece diferente, vos tenés que hacer un análisis. Vos tenés que aplicar una definición para hallar la ordenada al origen. Por eso esto que digo todo el tiempo, el concepto algebraico de la ordenada al origen. ¿Cuál es el concepto algebraico de la ordenada al origen? El valor de y cuando x es igual a 0. Entonces, eso valida toda la cuenta que se hace después. Si no es una cuenta, al aire, sin sentido. Entonces, a esta función lineal, es una función lineal, le vamos a calcular la ordenada. ¿Cómo? Reemplazando a la x por 0 y despejando y. Cuando yo a la Profe, x... a la X sí, siempre hay que reemplazarla por 0. cuando buscas la ordenada al origen, sí. Ah, claro. Ah, ahí está. Gracias, profe. Entonces, fíjense que este 0 acá, sumando o restando, no me sirve de nada, así que directamente lo elimino. Y me queda menos 2i igual 0. Nosotros estamos buscando el valor de i, que define la ordenada. Entonces necesito que la i esté sola. ¿Qué hago con ese menos 2? Lo pasás para el otro lado dividiendo. Exacto. Entonces a mí me queda que esto es igual a 1 sobre menos 2. Que aplicando la regla de signos, esto es menos 1/2. Que es el valor de la ordenada. Ahí está. No puedo pintar. Ahí está. Ese es el valor de la ordenada. Quiere decir que si yo hago el gráfico, ya tengo el valor de la ordenada. Ahora debería buscar el valor de la raíz. Que fíjense que en el otro caso fue difícil, pero en este va a salir fácil. ¿Cuál es el valor de la raíz? ¿Cómo lo busco? Es el valor
de x, cuando y es igual a 0. Entonces, cuando busco la raíz, ¿a quién reemplazo por 0? A la y. Entonces, a mí me queda x menos 2 por 0 es igual a 1. Y eso directamente me da que x es igual a 1. Entonces encontré la raíz. ¿Sí? ¿A quién reemplacé por 0? A la y. Y acá no tuve necesidad de despejar, salió de 1. Pero a veces sí necesito despejar. Entonces, noten que con estos datos que yo tengo acá, puedo hacer el gráfico. Y es más, fíjense que ni siquiera obtuve la pendiente. Pero si yo hago el gráfico, a ver, acá, vamos a ver. Si yo hago el gráfico, hago el X, hago el eje Y, le doy una escala más o menos amigable. Recuerden que ustedes tienen hoja cuadriculada y lápiz, de verdad. Vamos a marcar la raíz. Sabemos que la raíz es 1 y la raíz se marca en el eje X, es decir que la raíz está acá. Ahí está. Ahora, la ordenada al origen es menos 1/2. ¿Dónde va la ordenada al origen? En el eje Y. ¿Pero arriba o abajo? Abajo. 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 Entre el 0 y el 1. Porque recuerden que acá a ustedes les conviene, cuando quieren marcar una ordenada o una raíz, pasarlo a número con coma. Y esto les va a dar menos 0,5. ¿Sí? Entonces, teniendo la ordenada acá y teniendo la raíz acá, directamente pueden graficar la función. La función esta que se escribió acá, ¿es creciente o decreciente? Creciente. Creciente, exactamente. Ahora, Vamos, una pegué. si yo te pido justificar que la función es creciente, ¿qué es lo que me deberías mostrar en el ejercicio? Si yo te pido justificar que la función es creciente. Que la pendiente es ¿Puedo contestar, positiva. profe? La pendiente de Chucky exacto. Chumí dijo. Ay, Que la Chucky pendiente es Chumí. positiva. La pendiente. El problema es que acá... Uy, se me fue el lápiz. El problema es que acá no se puede ver la pendiente. Porque la pendiente solamente se ve cuando la función es y igual m por x más b. Es decir, la pendiente solo la puedo ver cuando la y está despejada, cuando la y está sola. Entonces, para ver la pendiente, necesito dejar a la y sola. Entonces, eso vamos a hacerlo. No lo iba a hacer, pero vamos a hacerlo a modo de comentario. Si yo tengo x menos 2y igual 1, para llevarlo a esta expresión y ver el valor de la m, tengo que lograr que la x quede sola. Que la y quede sola. Si separo en términos, así, ¿quién pasa primero para el otro lado? La X. La x, y pasa como menos x. Entonces me queda 1 menos x, No sé qué es. y de este lado me queda menos 2y. Recuerden que como la x no tiene nada adelante, se define que tiene un más, entonces pasa como menos. Ahora, para que la y quede sola, ese menos 2, ¿cómo pasa para allá? Dividiendo. Dividiendo. Entonces a mí me queda 1 dividido menos 2 menos x dividido menos 2. O sea, este menos 2 divide a todos los términos, ¿eh? ¿Qué se dice cuando una x no tiene ningún número adelante? ¿Qué tiene? Está pobre. Un 1. Un 1. Por convención matemática, cuando una x no tiene nada adelante, tiene un 1. Entonces, fíjense que si yo aplico la regla de los signos, a mí me queda que y es igual a 1/2 de x
menos 1/2. Y en esta expresión que me quedó ahí, ¿cuánto vale m? ¿Cuánto vale m? 1/2. 1/2. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces acá justifico que la función es creciente, porque la pendiente es positiva. Entonces, de la única manera que tengo para ver la pendiente es llevar la función lineal a esta expresión. A la expresión y es igual a m por x más b. Ahí puedo ver la pendiente. Y van a ver que si la grafico, me va a dar la misma función. Esperen que agrego el dibujo ahora de esto que lo tenía por acá. A ver si lo tengo. El dibujo de este gráfico, ¿no? Acá. Ahí están, ¿ven? Vamos a agrandar. Fíjense que, miren, vamos a hacer lo que les comentaba recién. Yo despejando, llegué a que y era igual a 1/2 de x menos 1/2. Es decir, que si yo lo quisiera graficar por el método de la pendiente y la ordenada al origen, marco primero el 1/2, que está acá, y de ahí, ¿cuántos me muevo a la derecha? La pendiente es esta, ¿eh? Me muevo 2 a la derecha. Medio, ¿no? 2, Ah, profe. 2, Todo claro, lo de 2. abajo. Me muevo 2 hacia la derecha y 2. después 1 para arriba. Y fíjense 1 para arriba. que llego Voy a exactamente hacer particulares, me está haciendo- me voy a hacer plática. a la misma recta. Dice, Entonces 1 podemos medio. graficar la misma recta. Entonces los dos métodos son válidos. Pasa que hay uno que es una cuestión más mecánica y que nos enseñan en secundaria, y el otro que tiene argumento matemático para definirlo. ¿Sí? Entonces, esas dos partes deben manejar ustedes. La mecánica de la resolución de ejercicio y el análisis de la teoría de la materia. ¿Hasta acá más o menos Profe, estamos? Sí, Entonces, para justificar la creciente, si es positiva o negativa, tenemos que sí o sí hacer lo que hicimos recién, claro. despejar. Sí, si está en esa forma, si está directamente en la forma que vos podés ver M, ya está. Porque en ese caso en particular vos no sabías cómo se veía M en el ejercicio de recién. En cambio, en el anterior, sí. ¿Ves? Mirá. Vos acá, en este primero, acá vos automáticamente ves que M vale menos 3. Pero cuando se te presenta así, no sabés que M vale menos 3. Lo tenés que despejar sí o sí. ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Sí, sí, profe. Medio enredadito, pero bueno, ahí va. Después es cuestión de práctica, ¿no? Sí, no. Ahora, vamos a utilizar algo importante de la raíz. Esto también seguramente lo escucharon, que se conoce como conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Las raíces cortan a la función en intervalos que tienen signos positivos o que tienen signos negativos. Ahora lo vamos a ver con la función lineal y lo vamos a trabajar con todo lo demás. Pero quiero que entiendan una situación. Conjunto de positividad se ve en el secundario y aparte, esto de lo que voy a hacer es habilitar los videos que yo di en secundario y hay una clase puntual donde explico todo conjunto de positividad y negatividad. Bien despacito, bien lento, porque lo di en secundario. ¿Sí? Entonces, no con tanto rigor matemático como lo vemos nosotros, pero les va a permitir entender de una forma más directa. Ya después profundizar en la parte matemática. Profe, ¿y tienen también algún video de racionalización? Porque yo vi que una compañera de Elizabeth le había subido los ejercicios y a mí me habían dado diferente y usted dijo que porque quería que aplicáramos la racionalización. No, Y eso sí que yo no me acuerdo nada. claro,
Ahí Hace el 1000 tema años está en no. esto. Porque ustedes enseguida, si el número no les da exactamente igual, creen que les dio diferente. Entonces, la única forma de constatar de que es válido tu resultado, o usás la calculadora y te fijas que te dan igual los dos, o lo racionalizás. Por eso, esos ejercicios están para que ustedes se den cuenta qué es lo que no se acuerdan. De racionalización creo que hay Y uno yo del año pasado. te hago otra consulta con Sí. respecto a eso, porque como no hubo repaso de estas cuestiones. Eh, ¿Viste? Suponete cuando un número te da 2, porque había unos cuantos, no sé si, o porque yo lo estaba haciendo mal, o porque capaz que era realmente así. Suponete que te daba 2, no sé, 6 o 7, ponele, ¿no? ¿Se puede redondear hacia arriba o hacia abajo? Una vez me habían explicado eso, que una vez que llega al 5, suponete que sea 2,5 o 2,6, vos tenés que redondear directamente a 3, y si era menos de 5, redondear sería en este caso un 1. Un tercio. ¿Es lo mismo que 0,3? Sí, profe. No, no es lo mismo. Oh, No, no es lo mismo. Porque es un tercio, 1 sobre 3, es 0,33 periódico. Si yo te pregunto a vos, 0,3, yo te pregunto a vos, 0,3, ¿es igual a 0,33? No. Entonces, todo resultado que ustedes puedan poner en forma exacta, se pone en forma exacta. Si a vos el resultado de algo, de una cuenta, te da raíz de 2, es raíz de 2. No es 1,41. Bueno, profe. No sé si respondí tu pregunta. A menos que el número con coma sea exacto, es decir, si vos tenés un medio, ese sí es igual a 0,5. Ese sí es igual a 0,5. Pero si a vos el resultado, por ejemplo, ¿no? Te da 2 tercios, ustedes siempre llegan a la idea de ponerle 0,6. Y eso es una aproximación. Y el resultado válido es el 2 tercios. A menos que el número sea extremadamente feo, ahí sí lo ponen con coma. Es decir, si ustedes llegan a una expresión en el que tienen raíz de 3 sobre 6, bueno, ahí sí hacen la cuenta y ponen la aproximación. Es más, lo ponen así. No ponen un igual, ponen esas dos onditas. Y ponen el número que da. ¿Y la ondita esa qué significaría? Que son Aproximado, claro. No sé, pregunto porque no sé, por eso. Ahí a eso sí le pones 0,28 más o menos. Pero si el número es extremadamente feo, pero si el número es un quinto, es un quinto, si es un cuarto, es un cuarto, si es 3 séptimos, es 3 séptimos, si es raíz de 2, es raíz de 2, si es raíz de 3, es raíz de 3. Porque esos son los números reales. Ese es el verdadero valor de la cuenta, no la aproximación numérica. Yo entiendo esto de que te enseñan que si es mayor a 5 se redondea para arriba, si es mayor a abajo, menor a 5 se redondea para... Pero eso es para otro tipo de cálculos. Matemáticamente no están permitidos. Porque, por ejemplo, mira... lo que yo estaba diciendo, te digo, no sé, a mí me dijeron eso, el profesor me dijo eso. ¿Pero en qué materia te dijeron eso? No, matemáticas, justamente. No, bueno, pero matemática de secundaria. Sí, hace un par de años atrás. Por eso te digo, no podemos seguir trabajando con matemática de secundaria a esta altura. Por eso... bueno, te explico lo que a mí me enseñaron, lo que yo me acuerdo. Bueno, pero por eso está bien, me preguntaste si se podía y te dije que no. A ver, igual acá en el profesorado también lo hacen, ¿eh? Pero no tiene ningún rigor hacerlo. Porque cuando ustedes seguramente trabajen en física, en vez de usar la aceleración
como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, se las van a hacer usar 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y está mal. Porque ¿cómo envías un cohete a la Luna con 2 decimales errados en la atracción gravitatoria? O sea, no tiene rigor. Te está hablando alguien que es matemático, ¿no? Yo soy licenciado en matemática. Entonces, para mí, pensarlo de esa manera, darle la mayor rigurosidad posible, los exige a ustedes a que traten de entenderlo en mayor profundidad. Y te puedo asegurar que el día que lo entiendas en mayor profundidad vas a ser la persona más feliz del mundo. Bueno, dale. Pero hay Yo que... preguntaba, pues no lo sabía, por eso te... No, es lo mismo que ella me preguntó de racionalización. Si a vos, por ejemplo, te toca 1 sobre raíz de 2, ¿no? Y alguien me dice, profe, a mí no me dio igual, porque a usted en la solución le dio raíz de 2 sobre 2. Si vos me preguntás, yo te voy a decir, si aplicás caso de racionalización, el caso 1 de racionalización, vas a llegar a lo mismo. O sea, yo te voy a decir, este resultado que vos obtuviste es correcto, es el mismo. Da lo mismo. Estos 2 resultados son correctos. A vos te dio esto y en el solucionario a vos te puse esto. Es lo mismo. Pero si aplicás el caso de racionalización 1, vas a llegar a esta expresión. La necesidad o las ganas de aprender el caso de racionalización 1 y pasar de esto a esto depende de cada uno. Por eso esto, ustedes eligieron cursar, entonces el crecer profesional intelectualmente depende de cada uno. Yo puedo ser muy paciente en un montón de cosas, pero la exigencia de la cursada, eso no va a cambiar nunca. Entonces yo les aviso. Si ustedes me ponen este resultado, está bien. El que tenga ganas de estudiar más para llegar a esto, es excelente. ¿Sí? Les damos de comentario, para que sepan cómo lo manejamos. ¿Sí? Porque estamos en nivel superior. Bueno, continuemos con esto. Conjunto de positividad y negatividad. La diferencia entre el conjunto de positividad y negatividad es que a mí la raíz me va a dividir el intervalo, el eje X, en 2. Es decir, quiero que observen lo siguiente. Esta recta verde es la función lineal. Es la función lineal, esa recta verde. Si yo miro la función lineal acá, ¿cuál es la raíz de esta función lineal? Este punto que corta el eje X, que este valor es el 0,5. ¿Sí? Este valor que está acá es el 0,5. Este eje es el eje X. Fíjense qué es lo que pasa con la raíz. La raíz, separa, corta al eje X en 2. A un intervalo que arranca en menos infinito y toma todos los valores hasta la raíz, hasta el 0,5. Y lo corta en otro intervalo que arranca en 0,5 y va hasta más infinito. ¿Cuál es la diferencia entre el primer intervalo y el segundo intervalo? Que el intervalo azul es un conjunto de negatividad. ¿Por qué es un conjunto de negatividad? Porque la parte de la función, fíjense esta parte de la función, ¿no? La parte de la función que está en el intervalo azul está abajo. ¿Ven que está acá abajo? La parte del intervalo azul. En cambio, el conjunto rojo, el que va desde 0,5 a más infinito, es un conjunto de positividad. ¿Por qué es un conjunto de positividad? Porque en esta parte, la recta verde está arriba del eje X. Es decir, una toma valores positivos y otro toma valores negativos. No, lo que voy a hacer es habilitar, porque me preguntan en el chat,
lo que voy a hacer es habilitar de forma pública las clases que doy en secundaria, que tienen todo contenido de esta clase, pero explicado de una forma más simple. Pero los tengo que habilitar, en vez de ponerlos ocultos, los tengo que poner públicos. Ustedes cuando vean el video de la grabación, creo que al costado aparece mi nombre. Si apretan ahí, van a aparecer todos los videos que están subidos. Y ahí buscan, están todos por títulos igual. Tiene trigonometría, factorización, suma, resta y multiplicación de polinomios, todo eso está. Y un montón de clases, algunas les va a servir para lo que necesitan, incluso para este contenido también. Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar acá. El conjunto azul, del conjunto azul, la recta está abajo, entonces es conjunto de negatividad. Del conjunto rojo, la recta está arriba, entonces es conjunto de positividad. Con esos conjuntos, directamente lo que dibujé, lo escribo. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, a ver si me deja, porque yo lo que voy a decir en este caso es que el conjunto de positividad está en el intervalo que arranca en el 0,5, que es la raíz, y se va hasta el más infinito. Y de la misma manera, el conjunto que es de negatividad, o sea, lo que está abajo del eje X, fíjense que es el conjunto azul, ¿no? El conjunto azul, celeste, está abajo del eje X. Recuerden que el eje X es este, es el horizontal. Arranca desde menos infinito y se va hasta el 0,5. Entonces, ese es el conjunto de positividad y negatividad. Lo que está arriba del eje X y lo que está abajo del eje X. ¿Quién separa al eje X en ese caso? La raíz. Por eso es importante encontrar la raíz. Aclaro nuevamente esto. Positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, raíz y ordenada son conceptos que nos van a acompañar todo el año. Porque para cada función que trabajemos, vamos a buscar esos elementos. Raíz, ordenada, positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento y dominio e imagen. Todos esos elementos de análisis se utilizan para todas las funciones, no solo para la lineal. Por eso es importante, por eso no se asusten demasiado si esto no les termina de quedar claro, porque se va a trabajar todo el tiempo. Positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento. Igual que el dominio y la imagen. Se va a trabajar mucho. Igual que el concepto de raíz y concepto de ordenada. Cuando busco la raíz, ¿cómo? Cuando busco la ordenada y cómo. Es lo mismo. Entonces, vamos a este segundo ejemplo. Así ya lo dejamos ahí. Ahí está. Si yo miro esta función roja, lo que observo es que la raíz, ¿cuánto vale? 3. ¿Sí? 3. Y ese 3 que está ahí divide el intervalo en 2. En el que arranca en 3 y se va hasta el más infinito, y el que viene desde menos infinito y se va hasta el 3. Entonces, esperen que esto lo cambio de color. Así lo miramos de esa manera. Este es el otro intervalo, ¿no? El que viene desde menos infinito. Ahora la pregunta es la siguiente. Recuerden, hay que mirar lo que está arriba, si la recta está arriba o abajo del eje X. El intervalo verde, este que está acá, ¿es conjunto de positividad o de negatividad? De positividad. Exactamente, de positividad. Porque está arriba, mirá, la recta está arriba, ¿ves? La recta está arriba. En este conjunto verde, la recta está arriba. Y si yo veo el conjunto azul, esta parte, la recta está abajo. Por eso es el conjunto de negatividad. Hay que ver en qué parte está la recta. Sí o sí hay que interpretar
en dónde se corta, y siempre se va a cortar en la raíz. Ya después los demás es mirar el dibujo. Por eso, acá automáticamente hacemos lo mismo. El conjunto de positividad es aquel que arranca en menos infinito. Fíjense que es diferente al anterior, porque la recta anterior era creciente y esta es decreciente. Va hasta el 3. Y el conjunto de negatividad arranca en 3 y va hasta el más infinito. Ahí está. Miren, vamos a hacer un ejemplo más, pero algo que vamos a ver más adelante. Pero para que se entienda esta idea de qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo. Miren, vamos a hacerlo así. Esperen que me acerco. Supónganse que yo tengo esta función. Tengo una función en el eje X e Y, y que para esta función tengo 3 raíces. Tengo una acá, vamos a decirle que es menos 3. Tengo una acá, vamos a decir que es 1. Y tengo una acá, vamos a decir que es 5. Y tenemos una curva celeste que hace esta. Recuerden que la curva es la función. Esta curva celeste es la función. Tiene 3 raíces. 3 raíces, 3 intersecciones con el eje X. ¿En cuántos intervalos corta el eje X? En 3. 3. En 4. En 4. Claro. Sí, en 4. Que arranca en menos infinito y va hasta el menos 3. Después tiene otro intervalo que arranca en el menos 3 y se va hasta el 1. El otro intervalo que arranca en 1 y va hasta el 5. Y el último que arranca en 5 y va hasta el más infinito. Si yo les pregunto lo siguiente, este conjunto verde que está acá, el primero, observando que la curva es la celeste, este conjunto verde, ¿es un conjunto de positividad o de negatividad? De negatividad. Negatividad. De negatividad. Este segundo conjunto, que va desde el menos 1, desde el menos 3 al 1, ¿es de positividad o de negatividad? Positividad. Positividad, exacto. Porque fíjense que la parte celeste, que es la función, está arriba del eje X. Entonces, con ese mismo criterio, esta parte, este conjunto rosa, que va desde el 1 al 5, ¿es de negatividad o de positividad? Negatividad. Exacto. Y el último es de positividad. Positividad. Entonces, fíjense que al ver más intervalos es un poco más sencillo. Parece más fácil con la lineal, pero no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Que está arriba y que está abajo. Pero siempre separando al eje X en los intervalos dados por las raíces. Esta es una función polinómica que vamos a ver más adelante. No sé en qué clase la vamos a ver, pero es más adelante. Pero vean cómo esto de positividad, negatividad, todos los elementos de análisis, nos van a acompañar hasta la última función que trabajemos.